Hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Le doy gracias a Dios porque me da la oportunidad de estar nuevamente eh, compartiendo su palabra. Ya hace aproximadamente un mes tenía el compromiso de hacerlo, pero no me fue posible. Nuestro hermano Samuel, quien nosotros llamamos grandemente, siempre está dispuesto a ayudarnos y apoyarnos y él llevó a cabo esa meditación. Ahora el Señor me permite nuevamente poder estar y poder compartir con ustedes en esta tarde, noche de su palabra. Quiero agradecer a Dios por la oportunidad que nos permite de seguir juntos, que aunque las cosas han sido ya mejor en la condición que tenemos de vida ante esta situación que enfrentamos, bien, pues todavía tenemos estas herramientas que tecnológicamente nos acercan y nos permiten estar en contacto. Y en esta tarde quiero, eh, antes de iniciar con la lectura y la meditación que el Señor ha puesto en mi corazón, hacer una oración a nuestro Señor por todo el cuidado, por todo el bien que nos ha dado, por todo lo que nos ha permitido superar y por las bendiciones que hemos recibido, incontables, inmerecidas cada día. Padre mío, te doy gracias en esta tarde, Señor, en la que tú nos permites estar en tu presencia, Señor, para meditar acerca de tu palabra. Te pido, mi Dios, que, Señor, tú permitas que este mensaje llegue a quien lo haya de escuchar, Señor, porque yo sé que tú nada dejas, Señor, a la casualidad. Y sé, Padre Santo, que quienes están escuchando en esta tarde, Señor, quienes son de esta hermosa primera iglesia de Monterrey, Señor Bautista de Monterrey, recibirán bendición, Señor, y quienes no lo son, Señor, pero nos visitan, sé que también, Padre Santo, tú tienes un mensaje para ellos. Padre mío, no somos más que instrumentos, Señor, en tus manos. Y gracias, Señor, porque eres bueno y misericordioso con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, en esta noche, en esta tarde, quiero compartir con ustedes una pequeña meditación que está en la palabra del Señor en el libro de Josué, en el capítulo número 1, versículos muy conocidos por todos ustedes. Y el título de esta meditación es Esfuérzate y sé valiente. Así lo dijo el Señor a Josué. Dice así en la palabra del Señor en el capítulo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová vuestro Dios estará contigo
donde quiera que vayas. Así dice en este capítulo 1 de los versículos 1 al 9 del libro de Josué. Y yo entiendo que el Señor establece en su soberana potestad y su voluntad tareas, misiones que nosotros tenemos que cubrir, que nosotros tenemos que cumplir. Y la decisión de Dios de darnos a cualquiera de nosotros alguna tarea, alguna misión que tengamos que llevar a cabo, no está basada en nuestras capacidades, no está basada en nuestros conocimientos o en nuestras fuerzas, porque ¿quién pudiera ser suficiente delante de Dios como para sentirse digno y decirle a Dios, Señor, yo soy mejor que nadie para poder llevar tu palabra, para poder llevar tu mensaje, para poder cumplir lo que tú tengas dispuesto? Definitivamente no es así. Nadie somos suficientes delante de Dios. Todos somos seres con limitaciones, personas con fallas, personas con errores, gente en la cual pues habita una condición de debilidad, de vulnerabilidad, de equivocación constante. Si bien esto es más evidente y en plena inconsciencia de la gente que no conoce al Señor, aún los hijos del Señor, aún nosotros, los creyentes, aún teniendo el Espíritu de Dios en nosotros, habiendo reconocido a Cristo Jesús como nuestro Salvador, somos personas todavía sujetas a errores, sujetas a fallas, sujetos a debilidades. Somos seres imperfectos, somos débiles, somos pecadores redimidos, pero que al final cuentas seguimos fallando. Y esto no es de ninguna manera en deterioro de la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas al darnos salvación y al vernos limpiado de nuestras faltas, porque en nada Dios falla. Al contrario, se magnifica su amor, se magnifica su gracia, su misericordia, al habernos rescatado y al tenernos tan inmensa paciencia, pues aún habiéndole conocido, seguimos en nuestras debilidades y en nuestras equivocaciones. Y si bien seres imperfectos, llenos de fallas y errores, no es en base a nuestras capacidades a las que Dios nos lleva a veces a enfrentarnos a las condiciones que Él nos ponga para cumplir, a las órdenes que Él establezca. Pues aún gente que pudiéramos pensar capacitada, suficiente, como pudiera pensar muchos que no conocen al Señor, y dijeran, bueno, pues es que el hombre es en sí grande y suficiente, ha logrado muchas cosas, ha tenido fuerzas suficientes para vencer y enfrentar muchos retos que se han presentado durante toda nuestra historia. Y hemos logrado llegar a tantos lugares en el espacio y hemos hecho tantos descubrimientos y hemos avanzado tanto en tecnología, en medicina y en todas nuestras civilizaciones. Lo cierto es que al final de cuentas, ante la grandeza de Dios, ante la creación de Dios, el hombre no viene a ser más que una pequeña, insignificante criatura. Pues, ¿qué puede hacer el hombre al enfrentarse a los grandes fenómenos naturales? A tormentas en las que en momentos de muy cortos se presentan grandes cantidades de agua, se desbordan ríos y causan inundaciones. O ante los terremotos,
en los cuales en la tierra donde se generan a veces las posiciones de los seres humanos, los hombres ricos, poderosos, que pudieran tener mucho, son sacudidas por terremotos y en cuestiones de segundos son completamente destruidas. En fin, el hombre al final de cuentas no tiene fuerzas ni capacidades suficientes, crea o no crea en Dios, para poder pensar que es autosuficiente. Pues somos tan débiles, somos tan pequeños, somos tan vulnerables, que aún enfrentarnos o siendo atacados por seres tan pequeños que ni siquiera vemos, generan tanta mortandad y tanta miedo y tanta descontrol en la vida del hombre, como es el caso de esta enfermedad que todavía está aquejando al mundo. Es cierto que si no se escuchan tanto los casos como antes, es cierto que no se ha terminado. Todavía estamos bajo el riesgo. Todavía hay cosas que debemos de cumplir. Entonces, esto lo digo para que nos demos cuenta de nuestra condición realmente delante de Dios. Pero Dios, que es bueno, Dios que es grande, Dios que es misericordioso, ve al hombre con amor y con misericordia. Leíamos aquí en el principio de este capítulo que el Señor le dice a Josué: como estuve con Moisés, estaré contigo. No te desampararé ni te dejaré. Esfuérzate y sé valiente. Entonces, bien, si Dios nos encomienda una tarea, ya sea grande o pequeña, pero voluntad del Señor, esa no la da por las capacidades que pudiéramos tener. Ya que, como lo veíamos hace un momento, somos limitados, débiles y llenos de fallas. Y lo que Dios nos pide a nosotros llevar a cabo, primeramente es para que nosotros mostremos nuestra obediencia, también para nuestra edificación y nuestro crecimiento. Y así como un padre cuida a sus hijos cuando empieza a caminar, cuando un padre está atento a lo que el hijo tiene que realizar para guardarle y cuidarle de momentos de peligros, así el Señor está con nosotros para ayudarnos, para sostenernos en nuestros momentos de limitación. Y entonces Él no nos deja solos ni un instante. Dice la palabra: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Debe ser gran aliento para nosotros poder escuchar esta promesa del Señor y tenerla en nuestra vida. No estamos solos, no nos va a dejar nunca, no nos va a desamparar. Él nos va a llevar de su mano, Él nos va a guiar a superar cualquier prueba que tengamos que enfrentar. Y si somos obedientes y mantenemos nuestra fe puesta en Él, también nos dará el triunfo en lo que Él nos haya encomendado. Ya lo veíamos, no por nuestras capacidades, pues dice la palabra allí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y es necesario entonces, pues, que cuando nosotros podamos llevar a cabo alguna tarea y obtener el logro que Dios nos ha encomendado, no olvidemos y no nos ufanemos pensando que es por nuestras capacidades o porque nosotros pudimos lograrlo, sino porque Dios es quien nos ha ayudado, Dios es quien nos ha sostenido y Dios es quien nos ha guiado.
Dios nos manda a ser valientes y esforzarnos. Y Él entonces nos va a guiar y nos llevará al cumplimiento de lo que nos ha encomendado. El trabajo a ejecutar no debe de realizarse como nosotros pensamos o creamos que deba de hacerse, sino tiene que llevarse a cabo de acuerdo a la instrucción que Dios nos da en su palabra, en la Biblia. Y siguiéndola, encontraremos en el cumplimiento de esta seguridad, gozo y sabiduría. Seguridad, porque la instrucción de Dios es perfecta. En ella no hay falla, no hay error, no hay equivocación. Lo que hagamos conforme a lo que Dios nos indica en la Biblia nos permitirá vivir tranquilos, sin tener nada que lamentar. Dice la palabra del Señor: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Versículo 8 de este primer capítulo de Josué. Así es, si nosotros nos mantenemos apegados a la voluntad del Señor, siguiendo la instrucción de la palabra de Dios, entonces tendremos la seguridad de que el resultado que vamos a obtener en lo que Dios nos ha encomendado, en lo que nos toque vivir, nos va a llevar a buen término. Gozo también obtendremos al cumplir la voluntad del Señor. Pues el gozo del creyente es honrar a su Señor. El gozo del cristiano es honrar a Dios, a quien le debemos todo, a quien hemos sometido nuestra voluntad. Anteriormente el ser humano, sin conocer al Señor, obedecía a alguien más, no a Dios, pero no era por voluntad propia, sino porque estaba obligado, sometido, esclavizado. Pero al conocer al Señor, que nos da libertad, nosotros decidimos someter nuestra voluntad a obediencia al Señor. Y entonces, el obedecer la voluntad de Dios llenará de gozo nuestra vida al demostrar obediencia y humildad a la instrucción que Dios nos da. Dice en Jeremías capítulo 15, versículo 16, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Dios, en fin, al encomendarnos algo y a nosotros seguirle, bueno, pues vemos que nos da gozo. Y también el seguir la palabra del Señor nos da sabiduría, ya que la palabra nos instruye. Y si somos obedientes a ella, nos va a llevar a caminar por un camino de rectitud, en el cual no vamos a tener piedra en donde tropezar. La palabra de Dios nos va a guiar, pues entonces, por camino seguro, por camino recto. Dice en el Salmo 19, versículos del 7 al 11. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Si bien entonces nosotros entendemos esto y nos sometemos a la voluntad del Señor y no nos apartamos de su camino, entonces estaremos
escuchando y entendiendo por qué Dios le decía a Josué, ¿verdad? Que se mantuviera, que no se apartara de este libro de la ley, que meditara, porque entonces todo le iba a ir bien. Pero también el Señor le dijo que se esforzara y fuera valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y la valentía que Dios nos demanda, que Dios pide de nosotros, no es la de irnos y a arriesgar y a enfrentarnos a grandes peligros o exponernos a grandes riesgos haciendo cosas que pongan en peligro nuestra integridad o nuestra vida. No, no es así como debiéramos entenderlo. El valor que Dios nos pide a los creyentes es el de seguir su palabra sin ninguna duda. El de mantenernos completamente apegados a ella. Aún a pesar de lo que pudiéramos vislumbrar, de lo que pudiéramos ver inmediatamente de lo que nos está sucediendo. Y tal vez lo que se pudiera presentar no sea lo que nosotros esperáramos o lo que nosotros deseáramos. Y la perspectiva que pudiéramos ver sea diferente a la que nosotros esperáramos. Y pareciera que entonces todo estuviera difícil y que el resultado no fuera a ser el que nosotros esperaríamos. Pero es entonces, aún en esa condición, cuando el valor de creer y mantenernos cerca de Dios es sumamente importante. Es determinante en la vida del creyente. Dice en Habacuc 3:17-19, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. El valor del creyente debe de ser en el creer plenamente en que la promesa de Dios, en que la instrucción de Dios, en que la orden que Dios da, al final de cuentas va a llegar a ser bendición y nos va a dar el triunfo en nuestro ser. El esfuerzo que pide Dios no es el de luchar físicamente contra nadie. No es el de ir y demostrar nuestras fuerzas humanas hasta el límite. No. No nos lleva a enfrentarnos con nadie en especial y pelear físicamente con ellos. O el tratar de ir y buscar y vencer a alguien. No, el esfuerzo que Dios le pide al creyente es el de perseverar en el camino del Señor, aun y cuando, lo veíamos hace un momento, pudiera pensarse que todas las cosas no son como las esperamos. El mantenernos en el camino del Señor, siempre esforzándonos en cumplir su palabra, esforzándonos en obedecer lo que Él nos manda, nos va a llevar a encontrar en Él la protección y la bendición para nuestras vidas. Él así nos dará el cobijo que nosotros necesitamos en todo momento, aún en medio de la más difícil y más terrible situación que podamos tener. Es algo que debemos de verdaderamente esforzarnos en mantenernos en el camino del Señor. Dice en el Salmo 46, versículos del 1 al 7, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas
y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ellas. No será conmovida. Dios la ayudará a aclarar la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dijo él, su voz se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Bien, entonces nos debe de quedar a nosotros en nuestro entendimiento, en nuestro corazón, que esas palabras que el Señor le dijo a Josué para darle la misión de repartir él, de entregarle al pueblo la tierra que le había prometido y que le había dado en encomienda a Moisés, pero ahora ya él no estaba. Él ya él había terminado ya su misión. El Señor le había llamado ya a su presencia. Ahora quedaba Josué. Y Josué iba a continuar, porque la obra no era de Moisés. La obra que estaba haciendo, la promesa no la había dado Moisés. La promesa y la obra era de Dios. Entonces le dice el Señor a Josué que se aliente, que se esfuerce, que sea valiente, que se apegue a la voluntad del Señor, al libro de la ley, a la palabra de Dios. Esa es la instrucción que el Señor nos da. Esa es la promesa que Dios nos da a todos nosotros. Nuestras esperanzas no están puestas en nadie materialmente. La obra del Señor le pertenece y lo que Él tenga dispuesto a llevar a cabo, y si nos pone a ejecutarlo, debemos de entender que no es por nuestra capacidad ni porque seamos suficientes, sino porque Él en su misericordia quiere enseñarnos, quiere mostrarnos, quiere edificarnos, quiere hacernos sabios, quiere guardarnos, quiere protegernos, quiere que nosotros seamos instrumento en sus manos. Gloria a Dios por eso, hermanos, que el Señor les bendiga y se aliente su corazón.